se le paren los pelos. ¿Por qué? Porque estamos enfrentando esto, una catástrofe. Estamos enfrentando un paciente con suma gravedad y que de nuestro diagnóstico precoz y nuestro tratamiento precoz depende el futuro de nuestro paciente. ¿Ya? Eso es lo que quiero que se lleve. Es una palabra que no solamente es estudiada en medicina, no solamente es empleada en la medicina, es una palabra que se utiliza en otras disciplinas, pero siempre significa lo mismo. Esto, un estado catastrófico, siempre significa lo mismo, no es exclusivo de la medicina, se utiliza en la sociología, se utiliza en la economía, ¿no? En todas estas disciplinas se utiliza y siempre significa lo mismo. Sigamos avanzando. Es una palabra, como ustedes ven, no es una palabra castiza, es una palabra inglesa. Y esta palabra inglesa, como todas las palabras en castellano, tiene un significado, ¿no es cierto? ¿Y qué cosa es lo que significa? Significa esto. Siempre nos dice ahorcar, sofocar, asfixiar, estrangular, ahogar, obturar, cerrar. Nos da la idea de que hay algo que no llega, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver si esta palabra ha sido adecuadamente utilizada y eso lo vamos a ver más adelante. Sigamos. Como les he repetido, no solamente se utiliza en la medicina, se utiliza en otras disciplinas. Y entonces es un término utilizado para describirnos una situación de extremo daño, o sea, una catástrofe. No es nueva en la medicina, no es una palabra nueva. Se utiliza en la medicina desde el año de 1743. O sea, ya desde esa época se describía en la medicina, se utilizaba en la medicina la palabra de shock. Y esto se los voy a dejar para que ustedes lo revisen, para que ustedes vean que no es una palabra nueva. Y bueno, acá ya tenemos una definición elaborada de lo que es el shock, ¿no? Es un trastorno complejo del flujo sanguíneo que se caracteriza por una reducción de la perfusión ística, uno de sus compañeros lo mencionó, y del aporte del oxígeno por debajo de los niveles mínimos necesarios para satisfacer la demanda de los tejidos. En pocas palabras, ¿qué cosa quiere decir esto? Vamos a traducirlo. Es una reducción de la perfusión ística. ¿Qué cosa es lo que está pasando? No llega a nuestros tejidos, ¿qué cosa? Sangre. En primer lugar, no llega sangre, ¿no es cierto? Muy bien, doctor. ¿Cuál es la unidad anatómica y funcional de los seres vivos? En el caso nuestro, de los humanos. La célula, ¿no es cierto? Es la unidad anatómica y funcional. ¿El conjunto de células forma, doctor? Tejidos. ¿El conjunto de los tejidos forma? Órganos. ¿El conjunto de órganos forma? Sistemas. ¿No es cierto? Es así. O sea que si falla la célula, van a fallar los tejidos, van a fallar los órganos y van a fallar los sistemas. ¿Es así o no es así? ¿Nuestra célula de qué se alimenta? Al final, ¿cómo capta su energía? Finalmente, ¿qué tipo de seres somos nosotros? Somos seres aeróbicos, ¿no es cierto? El oxígeno nos permite, ¿qué cosa? Formar. Por la vía aeróbica nos vamos a formar, ¿qué cosa? Energía. ¿No es cierto? De esa forma funcionamos. ¿Qué pasa si yo no le llevo oxígeno? El oxígeno, ¿cómo lo transportamos? ¿A través de? A través de los glóbulos rojos. En la hemoglobina. Muy bien. Y eso de ahí es lo que le vamos a dar a las células. ¿Y los glóbulos rojos cómo llegan acá? Por la sangre, ¿no es cierto? ¿Y la sangre cómo va? Por los vasos. Va por los vasos y la sangre transcurre los vasos gracias a... Por la bomba del corazón. Por la bomba del corazón, ¿no es cierto? Que nos hace, y esto acá es lo que llamamos perfusión. Entonces, al final de cuentas, ¿qué cosa es si tenemos una pobre perfusión ística? ¿Qué cosa es lo que está faltándole a nuestras células? Oxígeno. Ahí radica todo el problema. ¿Qué cosa está pasando? No le llega adecuadamente oxígeno a nuestras células. Y si no le llega adecuadamente oxígeno a nuestras células, ¿qué le pasa a la célula? Yo le corto el oxígeno, ¿qué le pasa? Depende del grado de diferenciación de la célula, ¿no es cierto? Cuanto más sofisticada sea la célula, más rápida se va a alterar. ¿Cuáles son, en la jerarquía de las células, cuáles son las más importantes? La más importante. Las neuronas, ¿no es cierto? Si nos faltan, sobre todo de estas, las corticales, ¿no? Si nos falta oxígeno por aproximadamente ¿cuántos minutos? 5 minutos. 3 minutos a 4 minutos esas células van a sufrir un daño irreparable. ¿Se mueren de frente? O sea, si les empezamos a cortar el oxígeno a la célula, ¿se muere de frente? ¿O qué cosa es lo que le pasa?
cambia su metabolismo, se trata de defender, tiene mecanismos compensatorios, se trata de defender, ¿no es cierto? Y inicialmente no se muere en un solo saque, entra en estado de anaerobiosis, sigue formando energía, pero está sacrificando, ¿por qué? Porque está formando, ¿qué cosa? Ácido láctico, y eso lo va a llevar a ¿qué cosa? A la acidosis. Una vez que esté en acidosis, en la célula, ¿en qué va a entrar? ¿Se muere de frente o entra en disfunción? ¿No? Empieza a funcionar en una forma inadecuada. Entonces, lo que le pasa a la célula, si le pasa esto a la célula, le va a pasar al tejido. Si le pasa al tejido, le va a pasar al órgano. Y si le pasa al órgano, le va a pasar al sistema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro? ¿Entendido? Muy bien. Sigamos avanzando. Entonces, shock igual a pobre perfusión mística. Y acá, esto se lo repito por segunda vez. Dicen que si uno lo repite por 3 veces, queda en mi encéfalo. ¿Será cierto? Por eso yo lo repito varias veces para que ustedes, ¿cómo se llama?, lo aprendan, ¿no? El diagnóstico y el tratamiento precoz son fundamentales para su pronóstico. Fíjense ustedes lo que pasa en la fisiopatología del shock. En primer lugar, hay una hipoperfusión celular, hay mecanismos compensatorios, hipoxemia anticelular, metabolismo anaerobio, acidosis, hasta ahí habíamos llegado. De la acidosis va disfunción tisular, falla orgánica, y finalmente el paciente va a morir. Y esta es la jerarquía que hemos hablado: cerebro, corazón y riñones. ¿O sea? Entonces, ¿cuál va a ser el primer síntoma que vamos a tener en la persona? ¿Cuál va a ser? Miren la pizarra, mírenme a mí. Alteraciones del sensorio. ¿Qué va a haber? Va a haber alteraciones del sensorio. ¿Cómo qué tipo? Porque es el órgano más noble. Entonces, si yo quiero hacer un diagnóstico precoz, ¿qué tengo que ver? ¿Qué tengo que ver en el paciente? Dale un codazo a tu paciente, a tu compañero, para que se despierte. Claro, se despierte. Despiértese, por favor. Un poquito de respeto. Muy bien. ¿Qué cosa es lo que vamos a ver? Como que está desorientado, confundido. Desorientado, confundido, dice, ¿no es cierto? Y de ahí, después de la desorientación, la confusión, el sopor, y después El estupor. El Coma. el coma, ¿no es cierto? Ese es esto. Pero antes, lo primero que dijiste, ¿qué fue? Confusión. Antes de la confusión, ¿qué cosa hay? Ansiedad. Puede haber incluso agitación, ¿no es cierto? Eso es lo que hay en un paciente que tiene hipoxia. Entonces, si yo quiero hacer un diagnóstico y un tratamiento precoz, porque son fundamentales para el pronóstico, tengo que ver ese tipo de cosas. Entonces, yo tengo que ver al paciente, no que está confuso, yo tengo que preocuparme en el paciente que está ansioso, en el paciente que está agitado, porque eso me está alertando que le está faltando oxígeno a sus neuronas. Eso es lo primero que tengo que ver. Y luego, si nos olvidamos ya sabemos cuál es, pues, la confusión, el estupor, el coma. No voy a esperar que mi paciente esté en coma. Ya si me llega en coma es otra cosa, pero si yo lo veo, tengo que pero los primeros signos de alarma tengo que ser minucioso para poderlos captar. ¿Qué pasará con el corazón? ¿Qué pasará con el corazón? El corazón es otro órgano importante, y lo que va a hacer es, apenas le llegue información de que sus células de todo su organismo no están siendo adecuadamente perfundidas y que por lo tanto no les está llegando oxígeno, ¿qué cosa es lo que va a hacer? Le va a tratar de mandar más oxígeno a los tejidos. Y para mandarle más oxígeno a los tejidos, ¿qué cosa va a hacer? Va a incrementar, ¿qué? El Ritmo cardíaco. el gasto cardíaco, ¿no es cierto? Y el gasto cardíaco depende Ritmo cardíaco. del ritmo, en parte, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa es lo primero que va a hacer? Va a aumentar la frecuencia. Eso es lo primero que va a hacer. Aumenta la frecuencia. ¿Por qué? Porque al aumentar la frecuencia, ¿no es cierto?, va a aumentar el volumen minuto, y al aumentar el volumen minuto la perfusión va a ser mayor. O sea, va a empezar a llegarle mayor cantidad de glóbulos rojos a los tejidos, y de esa forma quiere aminorar el daño que se está produciendo a nivel de estos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pero esto de acá tiene un mecanismo compensatorio que puede ser sobrepasado. ¿Hasta cuánto es efectivo los latidos cardíacos? ¿Hasta cuánto es efectivo? ¿Qué es esto, doctores? ¿Qué es esto? Es el corazón, ¿no es cierto? Y si empieza a ser así, ¿qué alteraciones se van a producir? O sea, tiene una frecuencia, hasta un determinado momento es efectivo. ¿Hasta qué frecuencia? 120.
Están diciendo números por ahí, pero entre unos dicen algunos actores 140, otros 160 latidos por minuto, ¿no? Pero después de eso ya no sirve. ¿Por qué? ¿Qué pasa acá cuando hacemos así? En la diástole, ¿qué se produce? Llenado. El llenado, ¿no es cierto? Tiene que haber un adecuado llenado. Pero si yo estoy haciéndolo así, ya no va a haber un adecuado llenado. Al no haber un adecuado llenado, el volumen de expulsión es muy pobre. Entonces, cuando pasamos de esos límites ya no nos sirve, ¿ya? Y luego tenemos los riñones. Cuando el corazón ya empieza a afectarse, empieza a entrar en disfunción. Al entrar en disfunción, ¿qué cosa es lo que le va a pasar? Puede llegar a tener bradicardia, pueden aparecer focos ectópicos, ya empieza el corazón, empieza a fibrilar y ya estamos mal, ¿no es cierto? Recuerden ustedes célula, tejido, órgano. Muy bien. ¿Y qué pasa con los riñones? Recuerden ustedes cómo está formado el riñón. ¿Qué cosa es lo que tiene el riñón? ¿Cuál es la unidad? Las nefronas. ¿Cómo están formadas las nefronas, doctor? ¿Recuerda usted? Por la cápsula de bomba. La cápsula de bomba, Muy bien. Entonces, ¿qué cosa es lo que va a haber si no hay una adecuada perfusión? A nivel glomerular, ¿qué cosa es lo que va a pasar? No va a filtrar demasiado. Una de estos nos va a servir como alerta, ¿no es cierto? Pero ¿qué va a pasar? Que se va a producir finalmente mayor orina, menor orina, menor cantidad de orina. Y finalmente recién la anuria, ¿no es cierto? Y si es tan severa se produce necrosis cortical, ¿no? Entonces todas esas cosas van a pasar. Entonces, ¿cómo me podría dar cuenta yo que mi paciente está mal? Orina. Porque orina poco, ¿no es cierto? Y para darme cuenta tendría que ponerle una sonda. Ya estoy tomando medidas invasivas. Si yo no quiero tomar medidas invasivas, inicialmente, ¿qué puedo saber? ¿Qué puedo ver en mi paciente? Básicamente, tenemos que ver el estado mental, ¿no es cierto? Tenemos que ver, ¿qué cosa? La frecuencia cardíaca, que va a aumentar. ¿Cómo estará la frecuencia respiratoria? Aumentada. ¿Por qué? Porque quiere tener más oxígeno. Para aumentar la saturación, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener aumentada la frecuencia respiratoria, vamos a tener aumentada la frecuencia cardíaca y nosotros vamos a poder darnos cuenta. Finalmente, para poder darnos cuenta, la parte renal vamos a tener que verla ya con un cateterismo. Fíjense ustedes, mírense el lecho unguial, por favor. Mírense todos el lecho unguial. ¿De qué color es? Rosado. Rosadito, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si lo comprimimos? ¿De qué color se pone? Blanco. Blanco. Si lo soltamos, No, inmediatamente, ¿de qué color se pone? el color es rosado. Si una persona tiene pobre perfusión, ¿qué le pasará? ¿Qué creen ustedes que le pasará? Aumenta el tiempo. Aumenta el tiempo de ese llenado o probablemente no se va a llenar. Y recuerden ustedes que cuando estamos en estado de hipovolemia, el organismo trata de defenderse a toda como pueda, ¿no es cierto? Y entonces, ¿a quién va a prevalecer? ¿A quién va a tratar de prevalecer? Al cerebro, al corazón, a los riñones, ¿no es cierto? Pero si yo tengo una depresión de volumen, ¿a quién le voy a quitar? A los órganos menos importantes, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los órganos menos importantes? ¿No es cierto? La piel, ¿no es cierto? Los músculos, ¿no? El tejido, el tubo digestivo, a eso lo vamos a sacrificar. Y lo que vamos a poder fácilmente abordar es la piel. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar trastornos? Inmediatamente vamos a encontrar trastornos a nivel de la piel. Entonces, ¿cuáles serán los síntomas de mi paciente que viene con shock? Validez. Frialdad, palidez, ¿qué más? No, cianosis todavía no. O sea, vamos del órgano principal, recuerden ustedes, el más importante, ¿no es cierto? Voy a tener un paciente ansioso o agitado. Si ya he avanzado más, lo voy a tener confuso, ¿no es cierto? Si avanzamos más, en estupor y si no, en coma. Muy bien, me puedo guiar por el estado de conciencia, me voy a guiar por las funciones vitales. Inicialmente va a tener taquicardia, va a tener aumento de la frecuencia respiratoria. Eso es lo que tengo que buscar. Si veo el llenado capilar va a ser lento porque la perfusión está fallando, ¿cierto? Entonces, esas son las cosas con las que yo me tengo que orientar. Finalmente, si le pongo una sonda, voy a ver que el paciente está en oliguria. Muy bien, sigamos avanzando.
Esto ya lo hemos explicado. Fíjense ustedes lo que pasa con el shock, ¿ya? Acá tenemos, miren rápidamente, por favor lo voy a pasar, vean ustedes la pizarra y fíjense lo que pasa en cada uno de los sistemas o órganos. A nivel del sistema nervioso, a nivel cardíaco, fíjense lo que pasa con el pulmón, a qué nos puede llevar. En la parte renal ya lo hemos explicado, a nivel gastrointestinal, fíjense todo lo que puede producir, a nivel hepático, a nivel hematológico. Supuestamente ya estamos hablando de pacientes que ya están en estado de shock, que pueden estar varios días así. Y en la parte metabólica, en el sistema inmune incluso se llega a afectar. Entonces, ¿qué cosa es lo que está pasando con nuestro paciente? Una catástrofe, porque todos los órganos y sistemas se encuentran afectados. Y debemos nosotros, como médicos que somos, tratar de evitarlo. Y ahora fíjense y díganme si esta palabra la han utilizado bien utilizada, ¿no es cierto? Porque nos da la idea de que hay algo que no está llegando, y ese algo que no está llegando es la perfusión, esa perfusión está llevando ¿qué cosa? Oxígeno a nuestros tejidos, que es fundamental para la vida. Muy bien, entonces ya sabemos lo que es el shock, está claro. Y vamos a ver ahora lo que es los tipos de shock. Realmente, acá hay 5, pero los textos modernos nos dicen que solamente hay 4 tipos de shock. ¿Por qué? Porque el endocrinológico al final es un shock de tipo distributivo. Entonces tenemos un shock hipovolémico, tenemos un shock de tipo obstructivo, un shock de tipo cardiogénico y un shock de tipo distributivo. ¿Ya? Vamos a ir poniendo ejemplos. En primer lugar vamos a ver el shock de tipo hipovolémico. ¿Qué cosa es hipo? Bajo. Bajo, poco, ¿no es cierto? Volémico, volemia, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir? De que hay poco volumen. ¿En qué casos tenemos poco volumen intravascular o poco volumen en términos generales? En primer lugar, lo que se nos viene a la mente es hemorragia. Estamos en un curso de cirugía, la sangre, ¿no? Hemorragia. Muy bien. ¿Pero es el único tipo de hipovolemia que tenemos? En primer lugar, ya que estamos hablando de la hemorragia, hay hemorragias que se ven y hemorragias que no se ven. ¿Es así o no es así? ¿Cuáles son, a ver, ejemplos de hemorragias que no se ven? Una hemorragia digestiva, ¿no es cierto? Está en el tubo digestivo, la vamos a ver si es que el paciente tiene una melena o si tiene hematemesis, pero si no, no la vamos a ver. ¿En qué otro ejemplo? Contusión, policontuso. No, hemorragia de sangrado que no vemos. Policontuso. En un síndrome compartamental, ¿no es cierto? Una fractura, el paciente tiene un gran sangrado, por ejemplo, tiene una fractura de fémur, ¿no es cierto? En el muslo dicen que se pueden acumular hasta 5 litros. O sea, ¿cuánto es nuestro volumen intravascular? 5 litros, ¿no es cierto? Ese es el componente intravascular. Muy bien, entonces todo nuestro sangrado puede estar ahí en la pierna, va a estar en una pierna ancha, pero no lo vamos a ver. ¿Otro ejemplo? ¿Perdón? En el tramo de cráneo, el cráneo es tan pequeñito que con un poquito de sangrado ya tenemos, se van a enclavar las amígdalas y se van a morir. No van a haber muchos signos de ese tipo. Sangrado que no vemos y que pueda ser masivo. Eso es otra cosa. En el traumatismo cerrado del abdomen, ¿no es cierto? En la cavidad abdominal pueden de vaso, de hígado, puede haber una gran ruptura, no la vamos a ver, ni siquiera nos vamos a percatar, ¿no es cierto? Y el paciente tiene una gran cantidad de sangrado, ¿no? Entonces, ese es en el caso del sangrado, pero ¿el sangrado es la única causa de hipovolemia? ¿Otros ejemplos? Edema. La deshidratación, ¿no es cierto? Un paciente con náuseas y vómitos y diarreas nos puede llevar a una hipovolemia. Otro ejemplo, un paciente, un gran quemado, nos va a llevar a hipovolemia. Otro ejemplo, un paciente con fístulas, por ejemplo. ¿Perdón? Por eso, pues, un paciente deshidratado, ya lo he mencionado, ¿no? Un paciente con una fístula, estamos en un curso de cirugía, un paciente que tiene una fístula pancreática, tiene una fístula intestinal a gasto alto, no puede hacer un shock hipovolémico, ¿ya? Entonces, todos esos casos nos van a llevar a un shock de tipo hipovolémico. Luego tenemos el shock de tipo obstructivo y el shock de tipo cardiogénico, y acá siempre tratamos de explicar los dos juntos. Una vez más, ¿qué cosa es esto, doctores? ¿Qué cosa es el corazón? ¿Es una bomba de qué tipo? Es una bomba aspirante impelente, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si es que la bomba aspirante impelente falla?
por ejemplo, le da un infarto, ¿qué va a pasar? Ya no circula la No va a poder, el músculo cardíaco va a estar lesionado, no va a poder hacer esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa si tenemos una contusión cardíaca? Igualito, ¿no es cierto? O sea, está afectándose, ¿y qué pasa si que el paciente entra en una arritmia? ¿Qué va a pasar con el corazón? No va a latir adecuadamente. Todas esas cosas que les hemos mencionado nos pueden producir un shock de tipo cardiogénico. Pero si la bomba está bien y está haciendo esto, pero tenemos algo que no la deja funcionar, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a tener? ¿Qué tipo de shock vamos a tener? La bomba está bien. El shock de tipo obstructivo. A ver, díganme algunos ejemplos que puede pasar esto. taponamiento. Lo que mencionó el doctor, ¿no es cierto? Un hemopericardio, un taponamiento cardíaco, ¿no? Un neumotórax a tensión. Todas esas van a impedir de que la bomba funcione como tal. La bomba no tiene ningún problema. Hay una causa externa que está evitando que esta bomba funcione adecuadamente. ¿Ya? ¿Está claro? Y finalmente llegamos al shock de tipo distributivo. Y acá está metido un ejemplo clásico, es el shock séptico. Acá está metido también el shock de tipo endocrinológico. Es un ejemplo, el shock anafiláctico también es un shock de tipo distributivo. Acá hay un secuestro prácticamente, hay una mal distribución de líquido, ¿no es cierto?, que queda secuestrado en algunas partes de nuestro cuerpo y hace que se produzca o sea, no hay un adecuado componente intravascular. ¿Por qué? Porque este líquido, hay zonas que están secuestradas. Estamos de acuerdo, ya sea porque se produce vasodilatación en algunas zonas y sobre todo en el territorio venoso. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿está claro sobre los tipos de shock? Entonces vamos a hablar ahora. ¿Cuál es el tipo más frecuente de la actividad quirúrgica? Polémico. Mentira, todos. El tipo más frecuente de la actividad quirúrgica son todos. Todos tenemos, no solamente el shock de tipo hipovolémico. Recuerden ustedes qué pasa si un paciente viene y se choca en su casa, ¿no es cierto? Y tiene una contusión torácica. ¿Qué va a tener? ¿Y eso quién lo ve? Eso lo ve en cirugía. Si usted, ¿qué pasa con un paciente con una sepsis intraabdominal? No va a ir a un shock séptico, ¿no? ¿Qué pasa con un paciente con un problema adrenal por una cirugía? También no va a ser un shock de tipo distributivo. Entonces, si hay alguna especialidad en la cual vamos a ver todos los tipos de choques en la actividad quirúrgica. Ya hemos hablado del choque hipovolémico. El choque hipovolémico podemos clasificarlo en cuatro clases, ¿ya? Y esto acá, este cuadro lo traigo, creo yo que es importantísimo para señalarles algunas cosas. Fíjense ustedes, por ejemplo, en el shock de tipo clase 2. Pérdida de volumen entre 750 y 1500. Vamos a imaginarnos 1500 de sangrado. Fíjense ustedes cómo está la presión arterial. ¿Cómo está, doctores? Díganlo fuerte, para que se les grabe en la cabeza. Normal. ¿Qué cosa es lo que está alterado en este paciente? Fíjense ustedes, la frecuencia del pulso, ¿no es cierto?, la frecuencia respiratoria y el estado mental. No está confuso, está ansioso. ¿Y cuánto ha perdido de sangre? 1500 centímetros cúbicos. Entonces no esperen ustedes que su paciente de que no esté en shock porque su presión arterial está bien, ¿no? Lógico, que ya perdió 1500 y tú me dices que no está en shock. O sea, el paciente ya está afectado y nosotros tenemos que hacer, ¿qué cosa, doctores? Un diagnóstico y un tratamiento precoz. Entonces tenemos que ver estos otros datos que son importantes. Cuando tengan un paciente que está taquicárdico, que está taquipneico, que es un paciente que está ansioso, no lo descuiden. Pónganse a pensar un ratito, porque recién ahí ustedes pueden revertir el shock. Más adelante, ya cuando el paciente está noqueado, ya prácticamente a veces es muy difícil hacer las cosas, ¿ya? Muy bien, sigamos avanzando. Ya hemos hablado de esto. Shock hipovolémico.
shock cardiogénico, shock distributivo, shock endocrinológico, que es lo mismo. Y volvemos a repetirnos, el diagnóstico y tratamiento precoz son fundamentales para el pronóstico. Los signos vitales, ya hemos visto cómo podemos diagnosticar, básicamente son los signos vitales, ¿no es cierto? ¿Todos los pacientes pueden hacer taquicardia? No. ¿Todos los pacientes harán taquicardia? Ejemplo Ancianos. relativo. Deportistas. Los deportistas también, pero si tú le quitas hipovolemia a un paciente, o sea, el deportista lo que tiene es que están bradicárdicos, ¿no es cierto? O sea, normalmente manejan frecuencias cardíacas bajas. Entonces lo que tú puedes tener es de que no te puedes percatar de que ese paciente, o sea, tiene lo que para nosotros sería un rango de normalidad y él tiene una serie de deficiencias, ¿no? Podría ser un ejemplo, pero otro, pacientes que utilizan beta bloqueadores, pacientes que tienen un marcapaso, pacientes que reciben un trauma vertebral. Estos pacientes a veces no nos van a hacer taquicardia, no nos hacen taquicardia. Entonces, no todos los pacientes hacen taquicardia. Tenemos que estar atentos a eso. ¿Ves? Acá, por ejemplo, miren, yo dije 140 y 160. Cuando hicimos esto de acá, hay otros textos que dicen incluso 130. 130 ya no es tan efectivo el llenado ventricular. La hipotensión es un sello de shock y puede ocurrir tardíamente en el shock. No esperemos a... No tiene... porque la presión está normal. Recuerden ustedes que existen mecanismos compensatorios. Necesitamos, para poder hacer el diagnóstico del shock, medidas invasivas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Necesitamos medidas invasivas? No necesitamos, ¿no es cierto? ¿Las medidas invasivas son útiles en el shock? Sí, son útiles, ¿no es cierto? Pero nosotros no podemos hacerlas acá. Yo acá puedo hacerles un diagnóstico. Ya ustedes acá pueden hacer un diagnóstico de shock en un paciente. En el tópico también, ¿no es cierto? En la ambulancia también. En el lugar de un accidente pueden hacer un diagnóstico de shock. Sí, no necesitamos mayores cosas para poder hacer un diagnóstico de shock. ¿Medidas invasivas debemos utilizar en los pacientes que están en shock? Sí, pero una vez que los tengamos en una unidad de terapia intensiva. Ahí podemos hacerle todas las medidas invasivas. Y las medidas invasivas que le hagamos a nuestros pacientes nos van a permitir en muchos casos determinar qué tipo de shock es el que estamos afrontando. Pero no son indispensables para la atención primaria del paciente. Y eso quiero que ustedes se logren. ¿Ya? Lo único que necesitamos, ¿qué cosa es? Nuestra capacidad de observación, ¿no? Medir nuestras funciones vitales y con eso vamos a hacer el diagnóstico de shock. Sigamos avanzando. Este es el cuadrito que sirve para determinar el tipo de shock según las medidas invasivas que hagamos. Eso se deberá ver cuando ustedes vayan a una unidad de terapia intensiva. Muy bien, entonces ya sabemos qué es el shock, ya sabemos cuáles son los tipos de shock, ya sabemos diagnosticar el shock, ahora tenemos que ver el tratamiento del shock. Muy bien. Entonces, en primer lugar, lo primero que tenemos que hacer es corrección del problema primario. ¿No es cierto? Muy bien. ¿Por qué corrección del problema primario? Si viene un paciente que se le ha amputado la pierna y que tiene la arteria femoral que le está latiendo y sangrando, ¿qué sería lo primero que harían ustedes? ¿Le pondrían oxígeno? ¿Le pondrían una vía? ¿Qué es lo que harían? Una vía. Una vía. ¿Qué sería lo primero que se le ocurriría hacer? ¿Ah? Poner el dedo para que no siga sangrando, ¿no es
cierto? A eso es a lo que se refiere atención del problema primario. Si yo veo la causa, si la conozco, le doy tratamiento. Si no sé cuál es la causa, me voy al paso 2, ¿no? Pero apenas descubra cuál es la causa, tengo que darle tratamiento a la causa. Puedo estar en el paso 3, descubrí cuál es la causa primaria, a esa le doy tratamiento inmediatamente. Vuelvo al paso 1. ¿Está claro? Pero si el paso 1 es evidente, tengo que darle tratamiento primario. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué cosa es lo que falta en el tejido? ¿En los tejidos? Entonces, ¿qué tengo que mandarle? ¿Por qué le pongo oxígeno? Aumento la saturación, ¿no es cierto? Saturo la poca hemoglobina que tiene y que está esa molécula, la saturo para que cuando llegue al tejido le pase la mayor cantidad de oxígeno posible. Tengo que darle asistencia ventilatoria a algunos pacientes. Superado estos 3 pasos, recién vengo con la reposición de la volemia. ¿Cómo tengo que hacer la reposición de la volemia? Acá viene el cuestionamiento de siempre. ¿Qué tipo de vías debo utilizar? ¿Y qué infusiones tengo que utilizar? Son las 2 preguntas que hacemos. Entonces, ¿qué vías tenemos que utilizar? ¿Vías periféricas o vías centrales? ¿Periféricas o centrales? Centrales. Lo primero que se nos viene a la cabeza son vías centrales, ¿no es cierto? Pero no, doctores, son vías periféricas. ¿Por qué son vías periféricas? Porque son de más fácil accesibilidad, no tienen complicaciones. Las vías centrales no son tan difíciles de abordar, no son tan fáciles de abordarlas y tienen complicaciones. Y deben ser hechas ¿por quién? Por personal entrenado. Las vías periféricas las puede poner cualquiera. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces debemos utilizar vías periféricas. ¿Qué tipo de catéteres? Catéteres cortos y gruesos. Ahora a ustedes después les voy a mostrar un cuadrito en el cual se demuestran que los catéteres cortos y gruesos, ¿no?, pasan mayor cantidad de volumen minuto. Y es lógico, ¿no? Si yo tengo un catéter de este tamañito, ¿no?, y tengo una manguera de este tamaño y abro el caño a la vez, ¿cuál va a salir por la parte final más rápido? El más cortito, ¿no es cierto? Y si tengo una manguera delgadita y una manguera ancha, ¿cuál va a ser el que pase más? El que tiene una manguera ancha, ¿no es cierto? Entonces son catéteres cortos y gruesos. Y ustedes van a ver un cuadro ahí. Vías periféricas. ¿Qué tipo de infusión es la que debemos utilizar? Debemos utilizar cristaloides. Dentro de los cristaloides ideal serían coloides. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo que más frecuente hay en todo lugar son cristaloides. Dentro de estos, ¿cuál? En nuestro país, cloruro de sodio. ¿Ya? Si estuvieran en Europa, en otro lado, probablemente lactato Ringer, porque no van a encontrar cloruro de sodio, que es lactato Ringer. ¿Ya? Pero ese es lo que tenemos que utilizar. Cristaloides, cloruro de sodio. Catéteres cortos y gruesos, vías periféricas. ¿Está claro? Muy bien. Finalmente, después de hacer, si nosotros hacemos estos 4 pasos, y hacemos diagnóstico precoz y tratamiento precoz con estos 4 pasos, probablemente no vamos a tener que llegar al paso 5, ni al 6 ni al 7. Y a ese es a lo que tenemos que llegar. Con estos 4 pasos debemos solucionar las cosas. Pero para hacer esto tenemos que hacer un diagnóstico y un tratamiento precoz. Muy bien. Sigamos avanzando. Si no, ya tenemos que irnos al paso 5 y al paso 6. Tenemos que hacer corrección del problema ácido-base y electrolitos. Finalmente tenemos que ir a las drogas de tipo inotrópico. Si ya tenemos al paciente con falla cardíaca, tenemos que hacerle asistencia cardíaca mecánica. Y si ya lo tenemos mucho tiempo en estado de shock, tenemos que ver la parte nutricional. ¿Cómo son los recursos? 1 y 46 minutos. Ya vamos a acabar. Muy bien, entonces lo más importante, ya saben ustedes, es corrección del problema primario. Y les vuelvo a insistir, si ustedes están en el paso 3 y en ese momento descubren el que es un neumotoras, atención, tenemos que darle tratamiento a ese problema primario. ¿Qué tenemos que hacer? Drenaje. También tenemos una pericarditis constrictiva. Descubrimos que la pericarditis constrictiva, ¿qué tenemos que hacer? La ventana pericárdica, la función, lo que ustedes quieran. Pero tenemos que darle atención al problema primario.
Seguimos avanzando. Ya hemos explicado por qué tenemos que darle oxígeno al paciente. Algunos pacientes tenemos que darle asistencia ventilatoria. Y para darle asistencia ventilatoria a un paciente, tenemos que cumplir 3 de estos requisitos. 3 requisitos, doctores. Y ustedes me van a decir si son fáciles, si los podemos diagnosticar acá, con estos 3 podemos evidenciar estos 3 requisitos para poderle dar asistencia ventilatoria a nuestro paciente que lo tenemos acá, en este salón. Entonces vamos a preguntar. Excesivo esfuerzo ventilatorio. ¿Fácil de diagnosticar? ¿Podremos hacerlo acá? Sí, ¿no es cierto? Vemos al paciente que está con tiraje, ¿no es cierto? Está utilizando músculos accesorios, ventilatorios accesorios. Muy bien. Frecuencia respiratoria mayor de 35 por minuto. ¿Fácil de ver? Fácil. Muy bien. Nos falta uno para ver si le doy asistencia ventilatoria. Volumen corriente menor de 5. ¿Lo podemos hacer acá? Capacidad vital menor de 10. ¿Lo podemos hacer acá? Volumen minuto menor de 15. PO2 menor de 45. PCO2 mayor de 45. ¿Podremos hacer esto? Para esto necesitamos, ¿qué cosa? Necesitamos un laboratorio de fisiología respiratoria, ¿no es cierto? Para esto acá necesitamos gases. ¿Qué hacemos? Tenemos a nuestro paciente acá, ya vimos que tiene la frecuencia respiratoria, está utilizando músculos accesorios, tiene aumentada la frecuencia respiratoria. ¿Cómo nos damos cuenta si requiere asistencia ventilatoria o no? Muy bien, doctora. Cianosis. Cianosis. ¿Por qué? Porque cualquier paciente que esté en cianosis va a tener PO2 menor de 45 y PCO2 mayor de 45. Entonces, si tenemos esos 3 signos, tenemos que darle a nuestro paciente asistencia ventilatoria. No se olviden. Seguimos avanzando. Y hemos hablado de la vía de infusión y hemos hablado del tipo de líquidos que tenemos que administrar. Este es el cuadrito que les hablé. Si ustedes lo analizan con tranquilidad, van a ver que los catéteres cortos y gruesos son los que pasan mayor cantidad de flujo por minuto. Acá está la controversia entre lo que son coloides y cristaloides, que ya hemos hablado, ¿no es cierto? Lo ideal son los coloides, pero los coloides, recuerden ustedes de que no están a disposición en cualquier lugar. En cualquier lugar lo que siempre van a encontrar ustedes son cristaloides y dentro de esos el cloruro de sodio. ¿Qué pasa si no le tengo cloruro de sodio? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No tengo cloruro de sodio. ¿Qué hago? Solamente destroza el 5%. ¿Qué hago? Y tengo a mi paciente shock que está con hipovolemia. Solamente tengo destrozo. ¿Qué hago? ¿Qué hace? No hacemos nada. Le pasan la destroza. ¿Estamos de acuerdo? Porque ese es lo único que tienen que aumentarle la volemia. Apenas consigamos el cloruro se lo vamos a cambiar. Pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados porque estamos enfrentando a un paciente que es una catástrofe. Recuerden ustedes. ¿Cómo pasamos el volumen? Ya sabemos que vamos a utilizar ¿qué tipo de catéteres, doctores? Cortos. ¿En dónde los vamos a poner? Periférico. ¿Qué tipo de solución es la que vamos a utilizar? Cristaloides. Cristaloides, doctor. ¿Y dentro de estos cristaloides cuál? Cloruro de sodio. Muy bien, ¿cómo lo pasamos? ¿Cómo lo pasamos? De 100 en 100. Recuerden ustedes de que vamos a enfrentar varios tipos de pacientes. Vamos a enfrentar un paciente joven, vamos a enfrentar pacientes ancianos. No sabemos qué comorbilidades trae este paciente, no sabemos cómo está de su función cardiovascular, si es una persona mayor con mayor razón, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa es lo que vamos a hacer? Vamos a irle pasando de 100 en 100. ¿Qué cosa significa esto? Le paso 100 a chorro, evalúo. Le vuelvo a pasar 100 a chorro
lo sigo evaluando, ¿cierto? Entonces, de esa forma es como vamos a irlo, vamos a pasar, ¿ya? ¿Cómo nos damos cuenta de que nuestro paciente, nuestro tratamiento está dando resultado? ¿Qué piensa usted, doctor? Usted que ha estado dormido casi media clase. No lo puede saber porque ha estado dormido en la clase, ¿no es cierto? Entonces el doctor que ha estado despierto quizás nos pueda decir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría? ¿Cómo me doy cuenta si es que el paciente está recuperándose? Normalización de los signos vitales. Antes que eso, ¿normalización de qué? Bien, signos vitales. Pero ¿qué más? ¿Es como el estado de conciencia? Tenía mi paciente que estaba en estupor, ¿no es cierto? Empieza a reaccionar, ya está medio confuso, después está medio ansioso y después está bien, ¿no? Al inverso. Vamos a ver el mecanismo inverso, ¿no es cierto? Estaba con la frecuencia cardíaca aumentada, empieza a disminuir la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? No orinaba, empieza a orinar el paciente. Entonces, de esa forma nos vamos dando cuenta si nuestro paciente está dando resultados. ¿Qué pasa si nuestro paciente se compensa? ¿No es cierto? Como ya se compensó, le empiezo a bajar el volumen y el paciente de nuevo empieza a caer. Empieza de nuevo con estado de ansiedad, confusión, ¿no es cierto? Empieza a ponerse taquicárdico, empieza a aumentar la frecuencia respiratoria de nuevo. ¿Qué pasará con este paciente? Se está repitiendo el cuadro. Entonces no estamos solucionando el problema, solamente lo compensamos y se vuelve a descompensar. Tiene un sangrado probablemente que no estamos evidenciando, ¿ya? O tiene la etiología del shock, ¿no es cierto? No le estamos dando el tratamiento. Sigamos avanzando. La regla del 3-1. La regla del 3-1 significa por cada uno de sangre que pierda, tengo que ponerle 3 de cloruro. Por cada uno de sangre, 3 de cloruro. Si pierdo una gota, ¿cuántas gotas de cloruro le pongo? 3. Doctor, si pierdo un vaso de sangre, ¿cuántos vasos de cloruro le pongo? 150. Bueno, un vaso. Ya, 3 vasos. 3 vasos. Si pierdo un barril, doctor, ¿cuánto le paso? 3 barriles. Muy bien. Perfecto. Nunca van a perder un barril, pero bueno. Esa es la idea. Acá estamos viendo que si no normaliza los signos vitales como respuesta a la administración de volumen, considerar pérdida sanguínea excesiva, estado de shock que debe a otra causa diferente del hipovolemia. Lo que hemos mencionado, ¿cierto? Cuando mejora, muy bien. Recuerden ustedes de que esta es una clase en la cual estamos dándoles a ustedes las pautas para el tratamiento de un paciente de shock. Le hemos dicho que el diagnóstico del shock podemos hacerlo a un paciente que está acá en el salón, que está en la posta de acá, que está en la calle, en el lugar de un accidente de tránsito, y debemos darle tratamiento, diagnóstico precoz y tratamiento precoz. Pero, ¿qué cosa es un paciente? ¿Es un paciente? ¿Cómo es? ¿Qué tipo de paciente estamos enfrentando? Una catástrofe, un paciente crítico. ¿Dónde deben ser manejados estos pacientes? En una unidad de cuidados intensivos, en una unidad de trauma shock. Entonces lo primero que tenemos que hacer es lo que les hemos enseñado, pero también debemos tener presente que este paciente tiene que estar en un lugar de alta complejidad. Debemos inmediatamente, a pesar de que lo hemos compensado, inmediatamente, ¿qué cosa? Evacuar, ¿ya? Eso tiene que quedarles completamente claro. Son pacientes para ser manejados en una unidad de trauma shock y de ahí pasar a una unidad de terapia intensiva. Muy bien. Las conclusiones son que el objetivo del tratamiento es restablecer la perfusión de los órganos con un adecuado aporte de oxígeno a las células. El diagnóstico temprano y el tratamiento inmediato son fundamentales para el pronóstico. ¿Cuántas veces he dicho esto, doctores? Como 7 veces, ¿no es cierto? ¿Con cuántas se graba en la mente? 3. Con 3. Yo se las he dicho 7 o 8, así que tiene que habérsele grabado. Muy bien. Eso sería todo. Muchas gracias.